Bueno chicos, bienvenidos a las prácticas. Estamos con Irma y Ana, que son las enfermeras de Hospital de Día, y ellas nos van a contar un poco de su experiencia. Bueno, yo hace 2 años me vine al hospital de día a trabajar acá con los pacientes. Eh, ¿Cómo te puedo decir? Siempre estamos de mañana y tratamos de contener a los pacientes, ver cómo vienen, a veces vienen, ¿cómo se dice?, controlados. Entonces tratamos de controlarlo, de charlar con ellos, de hablar, de preguntarles cómo están en su casa, a veces si comen, si desayunan, porque hay algunos que a veces no desayunan en su casa. Y después preparar la medicación, a veces damos día a día y algunos que vienen por mes, por semana. Claro, Anita puede intervenir, ¿no? Sí, sí, hablan así Anita, como por ejemplo, el libremente. trabajo de ella es importantísimo porque ella se ocupa más que nada de la parte farmacológica, de toda la medicación de todos los pacientes que preparan diario ella toda la medicación. Ella se pone ahí a preparar los sobres para dar a diario. Y es importantísima esa parte para mí. Tienen un poco divididas las tareas entonces. Sí, nosotros Sí. nos organizamos diferente porque, bueno, ahora nos falta una compañera que la estamos extrañando, pues ya está hace un mes que la pasaron al Hospital General y bueno, formamos un equipo bastante organizado y sincronizado con las tareas de acá. Pero bueno, ahora es como que, bueno, estamos más entre las dos haciendo todo. Esperando que ninguna se enferme, porque si se enferma una, como que quedan muchas cosas para el día, porque estamos todo el día, ella por ejemplo está todo el día teniendo la puerta y interiorizándose de todas las cosas que pasan. Yo estoy más en otro área, porque siempre tenía que ayudar al huerto. Y bueno, no sé, Anita, te interrumpí. Sí. Sí, eso. Y también ver que todos los días tengan su medicación, porque hay pacientes que a veces vienen y no tienen nada. Y tratar de buscarle y pedir y cómo hacer para conseguirla, porque tampoco lo podemos dejar pacientes sin medicación. O hay algún paciente que te trae la medicación la mitad porque el resto se lo tomó todo. Y entonces nosotros acá tenemos que hacer cómo conseguir esa medicación. Porque a veces en el hospital no te lo dan porque ya ha sido retirado. Claro. Entonces, buscarle la forma cómo conseguirla. Y para que el paciente esté contenido, porque le falta la medicación y le falta todo. Bueno, yo más que nada, de mi parte, puedo decir que yo vine acá también. Anita, vos te equivocaste, hace 3 años que vení, porque yo ya cumplo Sí, 2. sí, hace 3 años que venía, me hice pasantía, pero 2 ¿Cómo? años que estoy efectiva acá. Cuéntame un poco entonces cómo fue que llegaron a dedicarse a salud mental, en rehabilitación en salud mental, porque si decimos serían enfermeras especializadas en yo rehabilitación en salud mental. entré al hospital, yo trabajé desde el 89 que trabajo en el Hospital Pena. En el 2012 me llegó un nombramiento de enfermería. Rapidito. No, yo sí, trabajaba en limpieza. Tuve muchos años de noche, de todos los turnos de limpieza. Y en el 2012 me llegó el nombramiento de enfermería, que renuncié a la limpieza y me quedé en enfermería. Y como yo había pedido un horario por mi edad de 6 horas, entonces me mandaron a salud mental, porque era un lugar donde casi nadie quiere ir. Es poca la gente que quiere ir a salud mental. Porque la gente tiene miedo al trabajo de salud mental. Pero la gente no piensa lo que es salud mental. Eso es. La gente no sabe cómo trabajar con un paciente de salud mental. Ese es el problema. Porque no tenés que tenerle miedo a la salud mental. Es saber tratar a un paciente nada más. Claro, yo en mi caso, yo hace un año más o menos, hace 2 años ya, prácticamente en febrero cumplo 2 años. Yo vine acá porque me mandan del Hospital Pena, porque yo pedí un pase, a raíz de un conflicto que surgió ahí, pedí un pase transitorio o fuera del hospital. Y bueno, que fue como una decisión extraordinaria de decir, bueno, vamos a un tiempo vas a ir al hospital de día. Y
bueno, yo toda la vida trabajé con los pacientes, hace 22 años que tengo antigüedad. 20 años trabajé con los pacientes más críticos, digamos, o que por ahí pasaban de sala de cirugía a la sala y había que atenderlo más la parte física. O sea, éramos dos enfermeras y estábamos todo el día corriendo para que ese paciente pueda recibir su medicación, sus antibióticos, esté limpio y la herida no sangre o no se descompense desde la parte fisiológica del cuerpo, digamos, ¿no? Y estar atento a eso y avisar permanentemente a los médicos que estaban de guardia por si pasaba eso. O sea, mi trabajo era muy acelerado, de estar todo el día con eso. Nunca por ahí reparábamos en la parte de la mente, de lo mental, de lo que es la parte de cómo estaba la persona psicológicamente, ¿no? Por ahí alguna cosa como un aliento, de decir, te va, bueno, cuando iban a la sala de cirugía, o te va, tienen la suerte y nada más. Después a la vuelta es como que no podíamos intervenir casi en nada de lo que sería la salud mental o la parte psicológica del paciente que le estaba pasando en ese momento, porque era tanto el trabajo y tan pocos enfermeros. Por lo general éramos dos y trabajábamos las 8 horas permanentes. Nos sentábamos a tomar mate 1 hora, supongamos que teníamos, y en esa hora bueno, tomábamos mate, escribíamos, firmábamos, registrábamos todo lo que habíamos hecho, y después durante el resto del día era como que no te daba lugar a pensar qué le estaba pasando. Por ahí capaz que te preguntaban a veces cómo estaba la persona o cómo era su sufrimiento desde otro punto de vista. Solamente mirábamos la parte más que nada física y por ahí alguna palabra de aliento. Mañana vas a estar mejor, o calmarle su dolor ya. Porque por ahí la prioridad en el momento ese es el dolor, ¿no? Tal cual. Una urgencia. Y bueno, entonces eso era directamente mi trabajo. Cuando yo llegué acá, ahí estaban las chicas, estaba ella, estaba Anita y estaba Patricia. La chica que ahora está en el general. Sí, que ya tenían repartidas más o menos sus tareas. Más que nada con la medicación, Patricia hacía todo lo administrativo y ella hacía todo lo que era de medicación, algunas urgencias de los pacientes, comunicarse con el psiquiatra a veces o llevarlo a la guardia. Inclusive Ana llevaba pacientes a la guardia porque estaban descansados de los compañeros. Y tenía muy buena relación con los pacientes, yo me quedaba sorprendida. Porque yo venía de allá y era como que los pacientes no... Era muy difícil poder convencerlos para ir a la guardia, con todas sus problemáticas que tenían y bueno, cuando Anita les decía, bueno, vamos, y a ella parece que le hacían caso todos, están más rebeldes. Y me parecía algo increíble, digo, qué bárbaro, que nadie nos puede hacer llegar hasta la guardia y Ana sabe que la conoce. Y bueno, entonces cuando yo llegué acá, y Anita y Patricia ya tenían organizado todo, y yo empezaba a dar vueltas acá en la biblioteca y decía, ¿qué puedo hacer yo acá adentro? Entonces, un día en una reunión, hablando con Jorge, porque Jorge también le caí de sorpresa, como que no era muy... No bienvenida, pero una persona más que manda en taller porque seguramente tiene problemas, tan pesado, es conflictivo. Entonces, bueno, un día de la reunión de un día lunes, yo comenté todo esto mismo que te comento acá, que en el hospital trabajé siempre en ese tipo de pacientes y no reparando tanto en lo que es la salud mental. Y bueno, yo no tenía mucho que hacer, ya estaba organizada, no había más nada para hacer. Y bueno, ahí había un taller que estaba sin tallerista y yo al ser enfermera es como que no me quise comprometer mucho al principio, pero quise colaborar con el taller de la huerta, porque me gustan las plantas. Conocimiento no tenía mucho tampoco, pero como estaba el INTA dando vueltas, es como que me agarré de ahí para empezar a aprender un poquito más. Y se armó otra vez el taller de huerta y bueno, por ahí empecé a estar más como comprometida con eso, porque yo lo que veía es que los pacientes les gustaba estar en la huerta, algunos les gustaba hacer trabajo más pesado, como dar vuelta a la tierra, y había muchas pacientes que les encantaban las plantas. Tenían, el taller había existido alguna vez y había muchos pacientes, ella estaba acá, yo no tengo idea, pero me dicen que los pacientes iban, encantaba la terapia de estar en la huerta. Entonces, bueno, de a poco empezamos con 2 o 3 pacientes, que por ahí, si no me conocían, no me daban mucha bolilla. Entonces yo empecé por los patios, el patio donde estaban todos reunidos allá. Un día me puse a sacar los yuyos con una paciente y después como que el resto miraban, no hacían nada, pero bueno, después empezaron todos a colaborar un poquito, uno vino a pedir una bolsa, otro vino a pedir otra cosa.
Otro me dijo si otro no le gustaba que esté ahí porque me miraban mal, ¿viste? Porque hacer esta acá, haciendo cosas. Y después, bueno, finalmente es como que me empezaron a incorporar. Yo empecé a sentarme con ellos ahí también, los días del taller de canto, y cantaba con ellos, ¿viste? Hasta bailábamos con los pacientes. Claro, sí. Hubo una época, antes de la pandemia, venían muchos pacientes, a veces teníamos hasta 30 se juntaban. A veces se quedaban y a veces venían y iban. Pero había muchísima gente. Claro, a mí al principio me dieron ganas de hacer de todo, porque veía como que era toda una necesidad de hacer de todo, y lo que me di cuenta en ese momento es que siendo una persona que está dando vueltas y haciendo cosas, como que todos quieren hacer cosas, como que se incentiva la persona que está ahí sentada y quiere ayudar o quiere cambiar un poco, ¿no? El hacer diario. Y bueno, así de a poco me fueron como incorporando que yo andaba para todos lados y bueno, soy muy hiperactiva, yo también soy muy de estar siempre parada o haciendo cosas. Y ahí empezamos a armar el taller y en un momento había como 16 en el taller, todos los de acá se iban para allá, porque aparte sabían que se vendían las acelgas orgánicas, se vendía todo eso, iban a cobrar, o sea, y ahí quedaban como, les iba a pagar un poco, entonces todos cobraban a fin de mes. Después de la pandemia, en la pandemia se vendía una planta, bueno, yo les doy todo a la planta, porque yo necesito, todos tienen necesidades, que viven acá, no son pacientes que tengan obra social, así que están hogares subsidiados, ¿viste? No pueden. Una vez me sorprendió un paciente que vendió plantas y se compró una pizza y una Coca-Cola y estaba disfrutando ahí su pizza y su Coca-Cola, y yo digo, qué bueno, porque vender una planta y darte ese gusto debe ser, no sé, algo que te hace sentir como orgulloso de lo que haces o digno, digno de un trabajo que estás haciendo, y que por más que sea un ratito, porque después ya se le terminó la plata. Pero bueno, esa dignidad la sentí un ratito y bueno, sería bueno, eso siempre pensé, que los pacientes puedan cobrar un sueldo o incorporarlo en empresas o lugares, porque no son discapacitados físicos. Tienen una pequeña discapacidad mental, pero algunos y otros un poco más, pero ganas de hacer cosas tienen. Y lo hacen con dificultad, pero lo hacen. Yo empecé a poco a aprender eso, y la paciencia que te surge acá es una paciencia que es... Con tus hijos, sí. Es una paciencia que es de tolerancia, que yo ni siquiera a veces la tengo en mi casa, pero acá es como que me cambia todo. Yo me preparo para eso. Yo a la mañana vengo y digo, bueno, hoy tenemos que trasplantar, tenemos que hacer esto, tengo que estar al lado de acá, porque sé que esto no apriete tanto a la planta, que lo haga un poquito más despacito, y eso es la mano en un martillo, y voy cambiando cosas, y yo aprendo con ellos también, todos aprendemos con ellos. Y ellos aprenden conmigo, y bueno, por ahí algún incentivo, qué sé yo. Les traigo alguna cosa, a veces, te compro algo, un chocolate, o alguna cosa. Y ellos se ponen contentos. Y es una felicidad, porque es como que ellos durante el día en su hogar, en los hogares, no hablan con nadie. Entonces yo cuando estoy en la vuelta les pregunto, ¿qué hiciste ayer? ¿Cómo fue tu día? O ¿hiciste algo? ¿Y viste a tal persona? ¿O qué hiciste? ¿Fuiste? No, porque empiezan a contar todo lo que hicieron. Susana todo el día tiene una historia diferente. Y yo digo, bueno, con eso ya que habló conmigo, ya yo me siento bien. Porque habló con una persona que está apreciando lo que ya le pasa durante el día. Entonces ya la persona se siente un poco más que alguien está pensando en su bienestar. Estar solo sin familia y tener problemas mentales, ser discriminado, ser ignorado, no tener posibilidades, un trabajo o algo, que alguien ya esté pensando en vos, yo creo que es un conflicto. Y aparte de eso es como que estás ayudando a su autoestima, todo. Ya decirle que hizo las cosas bien, por más que las haya hecho no muy bien, pero bueno, por un poquito, plantar una semilla, no la plantó tan profundo esta vez, la plantó un poquito más arriba, bueno, ya eso digo, buenísimo, buenísimo, felicitaciones, aprendiste, espectacular. Y ya es como que yo veo que ellos como que les cambia el día. Como de decirles, bueno, cosechar todo eso que está ahí, porque ya está como se llama, semillado, fíjate si te lo querés llevar, llevarlo, ¿no? Se llevan todo, se cocinan todo lo que de la vuelta orgánica, sí, se cocinan todo, me piden, y
bueno, todos los días se lleva alguno algo, ¿viste? Yo lo voy organizando como puedo, ¿viste? No hay algo, un libro escrito que diga cuánto le tenés que pagar, pero no. Cuánto le tenés que pagar, qué le tenés que dar. No, ese es de acuerdo al día. Dos cositas que quería que dijeron, que profundicen. Una la dijiste vos, Ana, que tenía que ver con esto un poco del prejuicio, ¿no? De que Claro. medio que te mandaron a trabajar acá, vos viniste. ¿Cómo fue? ¿Cómo eran tus prejuicios en ese sentido? ¿Y qué cambió y qué pensás de cómo se ve socialmente la salud mental? Mira, yo trabajé allá en salud mental en la sala. Y de allá se jubiló una señora acá y pedí el pase para venir acá. Porque acá trabaja más libre con el paciente. Porque acá podés hablar con el paciente te puede contar más cosas sobre la salud mental. Cosa que en la sala vos por ahí no podés hablar mucho con el paciente porque supuestamente vos confundís el paciente con la enfermera y con el médico. A veces el paciente se confunde de contarte algo y al médico no le cuenta nada. Porque mayormente los pacientes nos cuentan las cosas nosotros. Como enfermeros nos cuentan. Tienen una confianza en eso. Claro, lo que yo veía allá siempre, lo que me daba cuenta era de que el paciente es como que, o sea, nosotros como enfermeras estamos formadas de esa forma, ¿no? Yo cuando estudié enfermería, yo estudié en un hospital municipal, fue la segunda promoción que hubo, hace 27 años atrás, y era como que te decían que no tenías que, cuando me tocó las prácticas acá, en el Agudos, de psiquiatría, nos decía la enfermera que nos tenía como ¿cómo se llama? Como docente, que era como que no te infundía miedo, pero que nos cuidemos. Como que nos cuidemos con el paciente, porque sí había algunos pacientes que podían hacerte algo y otros que no. Entonces era como que vos ibas con un miedo terrible a trabajar. Y yo siempre también tuve ese prejuicio, y aparte de eso es como que en la misma teoría que te enseñaban, que debe estar todavía esos libros o los escritos, la enfermera no se tiene que involucrar con el paciente, jamás. O sea, vos hay que tener una cierta distancia para que exista un cierto respeto, una obediencia, digamos, a dar una medicación, alguna cosa. Como que no tenés que incorporarlo como parte tuyo o encariñarte con el paciente o involucrarte de esa manera, ¿no? Y yo acá siempre digo a Jorge que lo que acá hago es todo lo contrario. Yo acá vine y lo que hago es hacerme amigo y estar con ellos como en grupo. Yo estoy con ellos ahí trabajando en grupo o acá o donde haya algún taller, porque a veces estaba el de música, me sentaba con ellos a cantar o alguna cosa y es como que, no sé, creo que desde ahí colaboramos más. Lo que pasa es que acá es distinto el trabajo de lo que era la sala. Claro. Porque acá vos te socializás con los pacientes. Yo me siento paciente. ¿Y por qué te parece que es tan distinto? O sea, que si muchos profesionales son o los mismos o conocidos, ¿por qué en el trabajo en las salas de una manera y acá de otra? Yo pienso que esto es más libre que la sala. Porque en la sala es como que vos no podés tener un vínculo con un paciente, o sea, por ejemplo, hablar con un paciente. Porque yo cuando estaba en la sala, a mí me da mucha cosa cuando un paciente no tiene familia, no tiene quien le compre un paquete de galletita. Esas cosas a mí me llegaban muy a mí en la sala. A pesar de los pacientes psiquiátricos, yo nunca les tuve miedo, siempre tuve una condición con ellos que siempre me respetaban y me trataban bien. Jamás me maltrató un paciente. Por ahí estaban descompensados, sí, te decían cosas, pero cuando ese paciente se recuperaba, iba y te pedía perdón, porque sabía todo lo que te había dicho, pero era un paciente que estaba descompensado. Entonces de eso yo lo vi mucho allá, y cuando vine acá fue otra cosa. Yo acá podía hablar con los pacientes me cuentan cosas que no, por ahí no se lo cuentan a la psicóloga, al psiquiatra, pero te lo cuentan a vos, porque toman una confianza con uno. Y después vos se lo transmitís al psicólogo y al psiquiatra para que puedan hablar con ese paciente. Y lo mismo le pasa a ellos. A mí me pasa mucho en la voz, porque cuando están ahí trabajando siempre alguien me dice algo, me comenta algo, y bueno, yo vengo acá y se lo comento a los chicos. Y ellos tratan de buscar una solución, porque por ahí yo desde allá puedo escucharlo, pero por ahí solucionarla, muchas cosas no. Y más bien acá Lana también, porque
yo siempre referencio a mis compañeras, porque el estar ahí en la vuelta es como que te hace que estén más ahí encima tuyo y que ser como más la que más se da vuelta, pero da vueltas ahí como que te hacen más, como que te buscan más. Pero trato de referenciar siempre a mis compañeras porque trabajo en mi equipo, o sea, somos, las tres trabajamos sincronizados. El día que le pasa algo a una o no viene, toma que a la otra y así. Entonces, bueno, por eso decía que ahora tenemos una compañera menos y también la extrañamos, porque es ese trabajo que si ella no está, yo por ahí en algún momento voy a tener que estar más acá y voy a tener que dedicarme a estar en la huerta, voy a estar con el paciente, planificando qué se va a hacer el otro día y todo lo demás. Pero bueno, es así. Bien. Esa es una cosa de las que quería hablar, como, digamos, cambió de alguna manera su idea de la salud mental respecto... Y en mí totalmente. Yo sí, creo que 100%, porque yo trabajo, como te digo, siempre con el paciente crónico o el paciente crítico. Siempre me considero una excelente profesional, nunca tuve ninguna queja de nada. Y cuando vine acá me di cuenta que yo en salud mental nunca había trabajado. Pensé, qué lástima que es una posibilidad, no para las enfermeras que necesitas expulsar del hospital o necesitas sacarte de encima o que tienen muchos años y tienes que jubilar acá. No, ese pensamiento lo tiene digamos, la gente que trabaja desde el modelo personas más. que a vos te guían. Claro. Es como que acá, salud mental siempre fue igual, mandan a las personas, que son grandes, tienen problemas de columna, o que ya no sirven más allá, o que te consideran como que son muy conflictivos. Y yo creo que no es así, que la salud mental debería estar todos los enfermeros preparados para la salud mental, no solamente para el rol de estar con la medicación, también tener un conocimiento aparte, porque seguir estudiando o aprender cosas nuevas te ayuda para ayudar a los pacientes. Yo aprendí desde el INTA, aprendí un montón de cosas de la tierra, terminé ese curso, me llaman, tengo conexión todo el tiempo con el jefe de ahí, con las promotoras, me traen la semilla, o sea, hay una conexión con el hospital también, con las familias, porque me dan kit para darle a las familias que quieren hacer huerta y algunos quieren hacer, por ejemplo Fernando, me hizo una huerta con su mamá, le da al hermano, tiene otra huerta, tiene una pequeña venta de verdulería y con eso también venden orgánico. Así que es como ayudar a todos, es como muy comunitario el trabajo. Claro, porque los pacientes que vienen acá después van haciendo cosas en su casa, porque como claro, se van guiando. Se llevan plantitas, se llevan plantines, Sí. Yo se los regalo porque hay muchos, a veces hacemos y todos los que están en huerta se llevan para sus familias, para plantar un tomate, para plantar algo. Y es muy... Y la otra cosa que dijiste vos, Irma, es con respecto del tratamiento de la huerta. Hablaste un poco de eso. Claro. Me interesaría saber de ustedes, o sea, siendo enfermeras, y Claro. ¿cómo piensan la enfermedad, la enfermedad severa en salud mental, digamos, y el tratamiento? ¿Cómo lo piensan? Yo pienso que, bueno, la parte de la medicación, como dice Ana, que ella te puede hablar de eso, que para mí es re importante y se da cuenta cuando un paciente no la está tomando. Y yo también me doy cuenta en la huerta, ¿no? Y el tratamiento, yo pienso que el tratamiento también porque el paciente está compensado de la vida de la huerta. También, en la huerta, bueno, yo creo que es totalmente terapéutico. Y ahí pasaría a ser la parte terapéutico y la parte de la medicación, bueno, obviamente la parte para compensar la parte química de su cuerpo que está descompensada, de su cerebro, yo lo veo desde ahí, ¿no? Y veo también que el tratamiento terapéutico es indispensable. Todos los pacientes quieren hacer algo. Cuando salen de talleres todos quieren venir, todos quieren estar en teatro, en lo que sea. Pareciera ser que eso nos ayuda a estar más completamente. Aparte están conectados con el resto de lo que es la realidad de todo, ¿no? De las instituciones, quieren aprender a leer, se conectan con la escuela. Bueno, la huerta es eso para mí. Es un complemento que nos ayuda no se van a recuperar, no van a mejorar algunos, pero van a vivir mejor. La calidad de vida va a ser un poquito mejor. Sí. Porque no solamente es el tratamiento y la pastilla, no, ellos tienen que tener otra actividad para ayudarlo a sentirse mejor.
Yo además hasta pienso a veces incorporarlos en los lugares porque hay pacientes que pueden trabajar, están muy bien, son muy fuertes, hacen gimnasia y pueden trabajar en otra cosa, en ayudar en una verdulería, en la cooperativa, en qué sé yo. Pienso que tendría que haber una ley que los ampare y tendría que haber una cantidad de pacientes o un cupo, 2 o 3 pacientes en un lugar donde sea pacientes de salud mental que puedan tener un trabajo digno, puedan lograr. Como pasó con Juan Carlos, hermano de Juan Carlos, un paciente que venía acá muchos años y que ahora creo que de pena quedó efectivo. Sí, quedó efectivo. Sí. Así que bueno. Porque no siempre la salud mental no es que no te deja trabajar. Ellos trabajando están contenidos, aparte de su tratamiento. Lo que pasa es que la gente por ahí tiene el prejuicio de tenerle miedo. O de desconfiar de la persona. Su trabajo, pero, su capacidad. Pero no es así. Nosotros, por ejemplo, acá lo conocemos los pacientes y yo lo conozco de cuando han estado internados y de allá han venido acá. Yo desde hace 2 años que estoy acá, uno solo me descompensado. O sea que no hay motivo para estar todo el tiempo alerta. Esos miedos que son personas comunes y corrientes, o sea, como cualquier otro. Solamente que sin trabajo, la mayoría, con ganas de trabajar, de tener un celular, como cualquiera, sí. Y no lo pueden tener. Así que da pena, porque por día vas, ponés en el lugar de la persona y por día vas tratando de... O por ahí quieren comprarse un auricular y no tienen porque dicen, no tengo plata, pero y te da cosa. Yo el año pasado me daba a un chico que no tenía, me decía, ay, dice, yo me quiero comprar un auricular, y le di para que se vaya y se compre, porque no me va a hacer más 300 pesos ni menos. Porque si lo tengo y lo puedo... Ella es mucho de gastar plata. Le diré todo eso. No, yo soy así, no puedo con mi genio. Claro. Y cuando estaba en la sala hacía lo mismo, le compraba cosas a los pacientes que no tenían familiares, a veces tenían... Dice, ay, a mí me gusta una galletita, ¿qué galletita te gusta? Tal galletita, bueno, mañana te lo traigo. Otro día se lo traía. Esperando que yo llegaba yo y empezaban a correr, ay, Nino Ana. Pero así, te juro, que a veces me daba cosas, pero hasta que un día me dijeron, bueno, dice, pero vos no tenés que hacer eso. Le digo, mira, la plata es mía. Yo si quiero comprar a los pacientes le voy a comprar porque es mi plata. Yo también he sido pobre, he vivido, me ha faltado comida. Y yo a veces pienso en el otro. No sabemos si uno puede. Claro, eso es muy personal. Es muy personal. Para mí es muy personal. Acá mismo, acá pasa lo mismo. Totalmente. Yo también cuando las escuchaba un poco me quedaba pensando, pero quiero que lo digan más ustedes, es el tema del rol, porque hablan, ¿no?, de las 3 enfermeras como una sola cosa, digamos, claro, como un solo equipo, pero que están incorporadas en un equipo más grande, que está claro, psicóloga, claro, sí, y además sí, interactuando con lo que vos decís de conseguir medicación en el hospital, que claro, parece que es algo de lo que medio te estás encargando vos. Sí. Y también eso también a veces se encarga Jorge, se encarga Lili, porque a veces yo no tengo, pero hablo con ellos se encargan de conseguir la receta, de conseguir, Jorge también a veces va y busca a él. ¿Cómo ven eso, el rol de ustedes 3, ¿no?, del bloque de enfermería, por llamarlo de alguna manera, en el conjunto más grande del equipo, del hospital de día? ¿Cómo definirían qué es la función que ustedes cumplen, además la función que tienen con los pacientes, la función dentro de la organización del equipo de salud de acá, digamos? Yo creo que es muy importante, pero en el hospital general es como que no somos vistas, como yo siento que no existo. Nadie me vino a preguntar nunca de un supervisor mío o alguien del departamento de enfermería cómo está Irma, después que la pasamos allá, vamos a ver cómo está, qué está haciendo, ¿no? Esto le diste como que se hizo toda la vida. Yo estoy trabajando en la vuelta y capaz que me dejan. Es decir, en algún momento planteo que estoy haciendo ese trabajo con los pacientes, que me parece que está relacionado con lo mental, pero la salud mental, pero no sé cómo lo ven a nivel de organización. Creo que es importante que haya más enfermeras que cumplan ese rol, que no solamente hagan la enfermería común. Y después acá, relacionado con los médicos, es importante porque todos aportamos a los pacientes, estamos siempre pendientes de los pacientes, o sea, todas las noticias que se dan y todo lo que se habla en la mañana es de ellos. Sí. ¿Cómo está tal? ¿Cómo está otro? Por ejemplo, los lunes tenemos una reunión de equipos, reunión de todo. Entonces ahí charlamos todo la problemática que hay. Si hay faltante o si un paciente, qué es lo que le pasa al paciente, o
qué se va a necesitar para ese paciente, se habla todo en una reunión de un día, que tenemos una reunión de todo el equipo. Ese día se plantea todo lo que falta. A principio de semana se organiza, digamos. El lunes se plantea todo. Todo lo que vamos manifestando durante la semana lo dejamos para ese día. Claro, entonces algunos ese se día hacen cargo de algo ahí, en ese momento comprometerse a hacer algo en el PENA o allá por algún paciente o alguna cosa, y otros quieren incorporarse a los talleres y se organizan como otros. ¿Y ese tipo de dinámicas las tenían en la sala de internación o en las salas clínicas? no. Nosotros No, porque acá cuando vinimos acá hay distintos, por ejemplo hay psicólogo, hay psiquiatra, asistente social. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que un paciente tiene una problemática, lo charlamos entre todos, o si yo lo veo que el paciente está mal, lo charlo en el grupo con todos, entonces ahí se soluciona el problema después. O ella le pasa lo mismo. Claro, que tenemos acá un grupo de WhatsApp, donde estamos todos los que trabajamos acá incorporados. Entonces cualquier cosa que surja durante el día, y bueno, se soluciona durante el día o se comenta, o si alguien tuvo contacto con ese paciente, se habla de ese paciente, estamos permanentemente, hasta los domingos. Es toda la semana. Todos los días, mejor dicho. Tal De lunes a paciente lunes. está internado por COVID, o tal paciente, no sé, le pasó algo, se fue a la casa, tal paciente, por teléfono, iba el viernes, no sé, y estamos todo el, o sea, no, estamos siempre trabajando. Conectado. Siempre conectado con el trabajo, con el paciente. Con los pacientes. Está bien, uno se va a la casa y en su casa hace sus cosas, pero a veces te llega un mensaje y o sabés algo vos, si sabés lo contestás y si no sabés, bueno, lo esperás al día lunes. Y por ahí allá en el hospital, el tema es que nosotros estamos, las enfermeras en el hospital tenemos otro rol. Sí. Es otro trabajo y es otro objetivo también. Y aparte, ¿cómo se llama? Es todo, tenés un jefe que te dice qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no, y estás muy controlado por ese motivo, no podés ser muy libre, poder decidir, no puedes decidir. Sí, sos totalmente responsable de lo que le pueda pasar a una persona durante la tarde. Por ejemplo, yo, cuando llegaban unos años ya de enfermería, yo ya estaba a la tarde con personas nuevas, por ejemplo. Y en ese momento, si se compensaba un paciente, yo tenía que ver el laboratorio, que es mi función, por ejemplo, yo no soy médico, porque el médico no está, el urólogo, por ejemplo, solamente queda de guardia. Tenés que mirar el laboratorio, asegurarte que le vengan a sacar sangre, asegurarte que estén ayunas, y si pasa algo con ese laboratorio que vos no viste un hematocrito abajo y a la noche empeora, bueno, es tu responsabilidad y tenés una matrícula. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que ver ese laboratorio, llamar a hemoterapia, pedir 2 unidades de sangre, avisarle al médico que las pedí porque tiene menos de 20 hematocritos y todo eso, ¿no? Y ese es un trabajo también muy dinámico, pero muy de la urgencia, ¿no? Está muy relacionado con esto, que es también la enfermería. Como que esto lo consideran no enfermería, pero para mí es la enfermería desde dónde comenzaría la salud mental y desde dónde debería estar la salud mental para ser enfermero. Porque hay mucha gente que estudia la enfermería porque es área laboral, pero no tiene salud mental, o no busca la salud mental, o no sabe lo que es la salud mental. Yo no sabía lo que era la salud mental. Yo por lo menos trabajaba de acuerdo a la urgencia y la necesidad. Y era mucho trabajar, haciendo cosas, cumpliendo roles de médico, de kinesiólogo que no venía, para poder contener todos esos pacientes que te llamaban, ¿no? Y acá es como que es una contención parecida, pero no es así, es más tratando de ayudar y tratando de que la persona esté estable todo el tiempo psíquicamente, que es muy difícil. Muy difícil hasta para uno, cotidianamente, mantenerse en la línea. ¿En eso también les ha ayudado personalmente, digamos, estar en el campo de la salud mental? A mí me ayuda bastante, yo soy muy autocrítica, siempre me miro a mí misma y digo, estoy haciendo las cosas bien. Yo digo esto y estoy haciendo todo al revés. Me hago esas preguntas, que creo que cualquier médico, cualquier persona profesional se la hace en algún momento que empieza a trabajar, no en otra cosa, en su profesión. Porque aparte aprendí mucho también de esto, de los mismos pacientes, Claro. que lo ves día a día y vas aprendiendo cosas diferentes. Yo, por ejemplo, soy más generosa, antes era un poco más egoísta y también lo reconozco en mi casa, le digo a mi esposo, antes como que compartíamos, ¿viste?
veo así como que, antes era como que decía, bueno, pagamos la mitad de esto, yo pago la luz, y ahora como que me da lo mismo. Digo, bueno, paguemos todos juntos y lo que queda, ¿viste? Como que antes teníamos más controlado y cada uno tenía su plata y éramos más, ¿viste? Como que esto no era para mí, para la ropa de no sé qué, o para un regalo, y ahora como que no le doy tanto valor al dinero. Es como que, bueno, estoy en otra etapa y que me parecería espectacular que otros enfermeros puedan pasar por esto, pero más jóvenes, porque no tengo por qué ser conflictiva, grande, con problemas de salud, estar por jubilarme para pasar mis últimos años acá. No, yo quiero venir con toda la energía, yo vine con mucha energía acá porque soy muy energética y tengo ideas de hacer muchas cosas. Hicimos un taller de mermeladas, una vez que se me ocurrió, vendimos un montón. Ahora, por ejemplo, eso fue el año pasado y ahora estamos proyectando y con esto de la pandemia quedamos en cero, pero otra vez tenemos ya los frascos, tenemos todo listo para hacer las mermeladas. No, la verdad que el año pasado se hizo un montón de cosas. Nosotros acompañábamos a la señora también del taller, que venía a hacer taller de costura. Claro. También la acompañábamos mucho. Sí, me ayudaron. Acompañábamos a los pacientes. Me traían frascos, Anita, qué sé yo, llenábamos los frascos de mermelada, después poníamos la tapita con los pacientes, acá haciéndolo. Y ayudando a los pacientes también, porque a ellos les gustaban hacer costura y alguno que entendía más y otro menos, pero se hacía. Aparte se llevaban las mermeladas, vos no sabés, las llevaban, bueno, acá compraron todos porque estaban bárbaras las mermeladas, y después se llevaban los pacientes para consumir, y bueno, estaba bueno porque a veces no te puedes comprar una mermelada, ¿viste? Una mermelada es carísima. Sí. Y bueno, estaban contentos. Bueno, la verdad que es genial, chicas, un laburo bárbaro que vienen haciendo, sí. Me encanta. Esperemos que, bueno, que este pequeño video sirva para, aunque sea, orientar a los que se están por egresar de enfermeros a que se acerquen a la salud mental, se acerquen a este tipo de salud mental, ¿no? A veces te dicen, ¿y a qué vas a ir a la salud mental si allá no se hace nada? Yo no entiendo el qué no hacer nada. Por ejemplo, a mí cuando yo vine acá me dicen, ¿a qué voy a ir al hospital de día si allá no se hace nada? Entonces yo, porque cuando en la pandemia me volvieron a llevar casi un mes, estuve de vuelta allá en la sala, pero en otro lugar, porque en la salud mental no podía ir, me mandaron a otro lugar. Y me dice, pero si allá no se hace nada en el hospital de día, ¿a qué vas? Yo le digo, en el hospital de día se trabaja más que acá dentro del hospital. Aparte trabajas con pensamiento permanentemente. Acá trabajas con los pacientes, trabajas con todo, porque acá vivís ocupado. En cambio en la sala vos vas, das una medicación, tomas los controles y ya no tenés más nada que hacer. Es rutinario, sí. Eso es lo que tenés que hacer por ahí. A mí me gusta charlar con toda la gente, me gusta charlar con los pacientes, así que yo me quedaba en la sala. A mí cuando quería acordar se me hacía la hora de irme, pero porque me gusta eso. Hablar con la gente, a veces hay gente que está sola. Pero acá es distinto el trabajo, acá tenés todo el tiempo está ocupada. Cuando uno es un paciente es otro, cuando uno tiene una problemática uno tiene otro. Entonces eso es trabajar, ayudar al paciente de salud mental. Sí, saber que por ahí existe la enfermería desde otro punto de vista que también es tan valorable como la otra enfermería. Y no solamente para eso, ¿no? Como siempre repito, digo yo, que la gente puede también tener poner su energía y reconocer cómo es. Aparte te ayuda mucho. Sí, aparte, vos como paciente de salud mental aprendés cosas. Aprendés cosas y aprendés a trabajar, porque no es un paciente de salud mental porque el paciente está brotado, no. No siempre el paciente está brotado. Es infinito lo que puedes hacer, como te decía, un taller de mermelada, no sé, un taller de panificada, un taller, y inventar cosas para que, primero para generar plata y después también porque les encanta la plata como cualquiera. Y para que estén para ocupados. Que se llenen, para que charlen, para que estén ocupados ellos. Viviendo en comunidad, qué sé yo, relacionándose. Y última, para cerrar y relacionar con esto y como para irnos, ¿se acuerdan de alguna anécdota, alguna historia, digamos, donde vean esto de que, como el paciente vieron cuando lo sorprende, que decís, mirá con la que me salió y decís, qué tipo que la verdad uno lo tenía ahí? Yo, la verdad que tenemos yo tengo una de la huerta, Ana capaz que tiene la de ella. Una cada una. La anécdota mía de la vuelta fue Juancito. Juancito Coria. Juancito era un paciente que yo cuando empecé a venir, al principio decía, pobre paciente, está en una esquina tomando mate todo el día. Lo único que pedía era yerba y plata. A cualquiera que venía, yerba y plata. Sí. Plata. Traeme cigarrillo mañana, yerba y todo, le decíamos que sí, pero nunca lo veíamos.
estaba siempre sentado ahí tomando mate. Me iba a jugar un dedito acá y después un día me dice que quería ir a la huerta. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer Juancito en la huerta? Porque no, para mí no sabía hacer nunca nada. Claro, porque había empezado primero con el patio. Yo un día me empecé a limpiar el patio y bueno, fueron algunos a ayudarme y le dicen, Juancito, vos también ayudás. Sí, pero si a mí me paga, yo voy y le ayudo. Me dice, pero te juro que nunca lo había escuchado hablar. Nunca Ese día hablaba. salió así, con que si me pagás, yo te ayudo. Bueno, después le di 50 pesos, obvio. Porque fue así, y después se fue a la huerta con ella. Claro, porque como él veía que yo todos los meses hacía una caja y ponía un sobre con 500 pesos para cada uno, 400, de todo lo que se vendía en el mes, entonces me dice, yo también quiero cobrar, dice. Bueno, pero tenés que ir a la huerta. Y me dice, bueno, yo quiero ir a la huerta. Y yo decía, ¿qué haces en la huerta? Dios mío. Bueno, y él empezó a ir a la huerta y yo, esta es la otra parte, ¿no?, de la anécdota. Digo, Juancito, bueno, ¿qué le digo, Juancito? Le voy a dar algo mínimo, que barra. Porque yo lo veía que a veces cuando terminan de limpiar la cocina, él barría a veces. Barría mal, pero barría. Entonces, barría todo el invernadero adentro, atrás tenemos un invernadero, no sé si lo conocés. Bueno, barría todo el invernadero y listo. Digo, bueno, ¿qué hay que hacer hoy? Barrer el invernadero, Juancito, y toda la vereda que está hasta allá, porque como que le inventaba algo para una actividad para que él haga y se sienta útil. Entonces, barría. Y un día me aparece y me dice, enfermera, sí, Juancito, Irmi, me decía al final, Irmi, llama confianza, ¿viste? Dice, Irmi, yo estoy cansada de que siempre está barriendo el piso yo. Yo quiero hacer otra cosa, quiero plantar, quiero hacer plantas, quiero poner semillas. Y yo me quedé helada y le vi y le conté a Jorge, no podía creer, digo, sí, Jorge, me dijo eso. Estaban todos sus compañeros ahí. Y bueno, como que de ver a un paciente sentado en una silla en un rincón tomando mate durante 6 meses, verlo a eso, yo me quedé sorprendida. Realmente me pareció que en algo ayuda, ¿no?, lo que uno hace. Y a veces hay que hacer el lugar, ¿no?, para que despierte un poco Sí. el deseo de Sí. la persona. Sí, porque por ahí uno capaz que uno mismo también, ¿no?, es prejuicioso, porque ya venimos así de fábrica por todo lo que hemos vivido, de pensar que esa persona no puede hacer nada. Pero bueno, eso te cambia, por eso vas cambiando. Yo por ahí les proponía algunas cosas, pero me pareció hasta el último momento que quería hacer cosas. Por ahí llegaba tarde a la huerta, ¿viste? Y decía, no, ya no hay más nada para hacer, pero bueno, podés regar ahí los árboles. Y bueno, vamos a ver, quería hacer algo diferente de barrer. Eso ya me pareció. Sí, no, totalmente. Era como que ahí empezó a despertar, Sí. y después vino un día y estábamos todos reunidos, siempre era Juancito, Juancito, Juancito. Y entró a la oficina, ya estábamos en reunión con el equipo, y dice, yo no quiero que me digan más Juancito, quiero que me digan Pichi. Pichón. Pichón, quiero que me digan Pichón. Yo me llamo Pichón, a mí me dicen Pichón. Buenísimo, Le digo tremendo. que todos nos quedamos, pero así helada, porque no pensábamos que iba a tener esa reacción. Sí, era una cosa ahí, yo pensé, digo, el paciente tiene una planta, pobrecito. Y bueno, otro día le digo, mirá, Juancito, el rincón está lleno de mate, debería limpiarlo. Y lo limpió con la manguera, todo, o sea, preparé ahí el coso y limpió el rincón ese que tenía él, que tiraba la hierba, y era como que ese rincón era de Juancito, nadie se sentaba ahí. Estaba lleno de hierba por todos lados. Tomaba mate toda la mañana, era permanente. Y bueno, esas anécdotas así. Después, cuando Ricardo sacó el árbol también. Ricardo era un paciente muy colaborador, un paciente que falleció el año pasado. Y lo querían un montón todos. Un paciente muy trabajador. Y Jorge le dice, bueno, teníamos un cerezo como eso. Dice, Ricardo, ¿me ayudás a hacer el agujero? Porque tenía tanta fuerza, que salía 130 kilos, 40. Sí. Hacer el agujero, dice, ahí arriba, en la terraza, para que lo voy a trasplantar acá adelante. Bueno, Ricardo no hizo nada. Y aparece Ricardo con el árbol cortado sin raíz. No. Jorge se quería. Pobre. Sí. Acá está Jorge, ¿dónde está el agujero? Pero yo estaba descompensado, ya no andaba bien. Nos quedamos así. estaba- Y después se quedó en silencio. No, Ricardo, no. Y decíamos, bueno, pero no importa, ya va a pasar, pero se ve que él ya se había dado cuenta que había hecho una gran cagada, entonces era un árbol injertado. Y bueno, tratamos de calmarlo, bueno, no importa, va a crecer. Y venía todos los días a regarlo, preocupado, hasta que
estaba seco. No pudo venir más después porque después se enfermó. Bueno, Claro. después se descompensó y... Bueno, ahí también fue cuando él se descompensó que yo lo llevé a la guardia, que no le decía caso a nadie. Vino en la ambulancia, no quiso ir con la ambulancia. La ambulancia, la policía, todo. Todos vinieron, no quiso ir con nadie. Y le digo, Ricardo, vamos al hospital. Vamos, mamá. Salimos y nos fuimos. ¿Sí? Claro. Sí. Ella lo conocía mucho antes y tenía una Teníamos, en realidad yo lo conocí cuando empecé a venir acá, porque allá en la sala nunca lo había visto. Y empezamos a tener un trato, él decía mamá, mi compañera también le decía mamá a Patricia, le decía mamá a todos, a nosotras dos. Y era como que tenían un vínculo, qué sé yo, de paciente a enfermera, no otro tipo de trato. Pero a mí me hacía mucho caso. Y ese día, descompensada como estaba, que acá no quiso ir con nadie, me dice, bueno, vamos, le digo, vamos mamá. Y nos fuimos. Cuando llegamos a la sala, me atendió el médico y me dice, ¿qué te anda pasando? ¿Qué me pasa esto? Un señorito Era un señorito. Yo no sabía dónde meter, pero sí que había llamado Jorge, había llamado a todos de acá para que lo atendieran, pero llegamos allá, era un señorito. Descompensado, no quiso ir en la ambulancia, vino la policía, llega la guardia. Y lo atiende el doctor y me dice, ¿qué te pasa? Le dice, empezó a hablar ahí. Yo no sabía qué meter, yo me quedé paradita ahí nomás. Y le digo, bueno, yo me voy afuera, le digo, hacía vos confianza con el médico, hablas solo, qué sé yo. No, vos te quedás parada ahí, me dice, yo me quedé parada escuchando. Era todo un señor. Cuando vengo acá le digo, nada, ¿sabés lo que papelón que me hizo pasar? Le digo, era otro Ricardo. era otra persona. Me dice, no te puedo creer, sí, llamalo a Pascual y preguntarle. Sí. ¿Sí? Después lo internaron y bueno, después tuvo complicaciones por su obesidad, la medicación y ya, me parece que ya su cuerpo no daba más de tanta medicación, porque ya era así grande y falleció. Bueno, estuvimos por este disco, llorábamos por el paciente un montón. En realidad dos pacientes que estuve muy triste por su vida. Por ejemplo, Violeta Barrera también. Era una paciente que ella venía, te cantaba todos los días. Un día se enojó conmigo porque vino a las 11:30 y no le quise dar yerba, porque se daba yerba hasta las 11. O sea, tal cual, después hay que comer. Le dimos la yerba hasta las 11 nada más. Entonces ese día vino 11:30, le digo, mira, Violeta, ya no es hora de mate. Y se me enojó, viste, qué sé yo. El otro día, todos los días venía y me cantaba. Regibe, recodida, me cantaba todos los días. Y yo decía, no. También ella no le tocó. También teníamos. Empiezan a hacer como familia. Yo a veces los veo fin de semana, saben las cosas, ¿viste? En un helado que ellos veo, ahí está el otro, los veo haciendo cosas, ¿viste? Solo, siempre solo. Pregunta, mi esposo también empezó como a tener interés. Dice, ¿dónde está Mariano? Que dice, el paciente viene de acá afuera. Dice, está Mariano, estaba poniendo guardado. Y teníamos como esa charla de los pacientes de acá, de lo que no existía antes en nuestra vida, ¿viste? Es como un mundo nuevo para nosotros. Y hasta ¿y qué están haciendo los pacientes? Ah, bueno, ¿sí? Por ahí viene y me compra plantas también. ¿Viste? Porque me encantan las plantas, viene y me las compra. Yo se las pongo recaras. Te va a arrancar la cabeza. Vos decile, vos miralo, le decía al paciente, si no ven que... Bueno. Bueno, chicas, la verdad que hermosas las experiencias que me contaron, que nos contaron. Agradezco en parte también de los chicos seguramente que lo van a mirar atentos. Muchas gracias por abrirse, muchas cosas muy personales que nos han contado, que me parece que va un poco por ese lado, ¿no? El compromiso tiene que ver con lo personal. Si uno no pone esa parte, si uno no se compromete subjetivamente, es muy difícil, claro, no es un quirófano esto de salud mental, donde uno tiene una lavandina mental que evita el contacto. Si no te comprometes, es como que no, ese compromiso es muy de ser humano a ser humano. Entonces, es para toda la vida, pienso yo. Y algo que me parece, yo me llevo como de lo que charlé ahora con ustedes, es como la locura no se contagia, la salud mental sí. Sí, digamos, es así. Sí, para mí No se contagia por estar junto con un loco, sino que
se vuelve terapéutico hacer terapia, digamos, Sí, para sí. Claro. talleres y ese tipo de cosas. Así que nada más que muchísimas gracias, Ana, Irma, las dejo trabajar. Bueno, ahora seguimos.